Una joven pierde su empleo tras ayudar a Keanu Reeves, pero al día siguiente recibe una noticia que transforma su destino. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más relatos inspiradores. Todo comenzó una gélida mañana de enero de 2023, cuando Anna Mears, una camarera de 28 años que laboraba en un apacible café de Los Ángeles, fue despedida de manera abrupta por lo que parecía un simple acto de amabilidad. ¿El motivo? Se había tomado la molestia de auxiliar a un cliente, un hombre al que al principio no reconoció, hasta que el célebre actor Keanu Reeves se quitó la gorra de béisbol y le dedicó una sonrisa genuina y agradecida. Anna no le dio demasiada importancia. Keanu había llegado al café tarde en la noche, visiblemente agotado y con una expresión que reflejaba el peso del mundo en sus hombros. Ella estaba terminando su jornada cuando notó que su billetera había caído bajo el asiento. Sin pensarlo dos veces, la recogió y salió apresurada a la fría noche para alcanzarlo antes de que se marchara. «Señor, olvidó esto», exclamó, llegando justo cuando él estaba a punto de abrir la puerta de un modesto sedán negro. Keanu se giró, sorprendido, y por un instante, Anna percibió en su mirada algo más que gratitud, un destello de alivio y una emoción indescriptible. «Gracias», murmuró. Luego, vaciló un momento antes de preguntar, «Ni siquiera miraste dentro, ¿verdad?». Anna negó con la cabeza, sin entender del todo la pregunta. «¿Para qué lo haría?», respondió con una sonrisa. Pero cuando su gerente se enteró a la mañana siguiente, todo dio un giro inesperado. «¿Saliste del café durante tu turno, por un cliente cualquiera?», bramó su jefe, sin darle oportunidad de justificarse. «No podemos permitir ese tipo de descuidos aquí». «Lo siento, Anna, pero estás despedida». Impactada y con el corazón roto, Anna intentó defenderse, pero sus palabras fueron ignoradas. Con lágrimas en los ojos, recogió sus pertenencias en una pequeña caja y abandonó el café. Al llegar a su modesto apartamento, se quedó sumida en pensamientos sobre cómo lograría pagar la renta. Fue entonces cuando la noticia explotó. Keanu Reeves había hecho un anuncio que no solo sacudiría su mundo, sino que cambiaría su vida de una forma que jamás imaginó. No se trataba de una polémica ni del estreno de una película. Era un relato conmovedor sobre una persona bondadosa que le recordó por qué aún valía la pena creer en la humanidad. «Alguien allá afuera no me trató como a una estrella», expresó Keanu en una entrevista sincera. «Me trató como a un ser humano, justo cuando más lo necesitaba». Anna observaba la pantalla con el aliento contenido. Estaba hablando de ella. Pero lo que Keanu reveló después la dejó completamente paralizada, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Su voz en la televisión era firme, pero cargada de una vulnerabilidad que la tomó por sorpresa. Nunca imaginó que él mencionaría su historia, mucho menos con una crudeza y emoción tan genuinas. «Aquella noche», dijo, haciendo una pausa para respirar profundamente, «acababa de visitar a alguien que significa mucho para mí, alguien que ya no está en este mundo. No estaba seguro de poder mantenerme en pie, y entonces esta desconocida, esta mujer, hizo todo lo posible por ayudarme. No porque yo sea alguien importante, sino porque simplemente le importó». Anna sintió que su pecho se encogía al ver su imagen en la pantalla. Había algo perturbador en la expresión de Keanu, una melancolía que reflejaba la suya propia de maneras que en ese instante no podía comprender del todo. Fue en ese momento cuando entendí que, incluso cuando la vida se siente insoportable, la bondad tiene el poder de rescatarnos. Ella no me conocía, no esperaba nada a cambio. Solo vio a alguien que necesitaba ayuda y actuó. Esa noche lo cambió todo para mí. Anna se dejó caer sobre su viejo sofá, con lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Por un instante efímero, sintió que el universo la había guiado hacia algo que aún no alcanzaba a comprender. Sin embargo, mientras la historia seguía desarrollándose, el peso de su propia realidad volvió a hundirla. Seguía desempleada,
aún sin saber cómo iba a salir adelante. Y entonces, llegó el giro que la dejó sin aliento. He estado buscándola, dijo Keanu, fijando su mirada en la cámara con firmeza. No sé su nombre, pero si está allá afuera, solo quiero decirle gracias. Y si hay alguna forma en la que pueda retribuir su gesto, haré lo que sea necesario. El teléfono de Ana vibró. Era un mensaje de su amiga Lidia. Ana, esto es sobre ti. Estás en todas las noticias. La comprensión la golpeó como una ola imparable. Aquel pequeño acto de amabilidad, al que no le había dado mayor importancia, había desencadenado algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Pero con esa revelación vino una inquietud profunda. Keanu Reeves la estaba buscando. ¿Qué le diría si la encontraba? ¿Pensaría menos de ella al saber que estaba sin empleo y con dificultades económicas? A la mañana siguiente, Ana salió al aire helado de Los Ángeles, envuelta en su abrigo de segunda mano. Necesitaba despejar su mente. Pero mientras caminaba, sumida en sus pensamientos, no notó el sedán negro que acababa de detenerse en la acera. Disculpe, dijo una voz familiar y serena. Ana se quedó inmóvil. Se giró lentamente y, frente a ella, estaba Keanu Reeves. Sus ojos se dulcificaron al reconocerla. «Eres tú», susurró él, casi inaudible. Ana sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. Intentó decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no le salían. Keanu le dedicó una leve sonrisa, la misma llena de calidez que ella le había ofrecido aquella noche. «Te he estado buscando». Y, de pronto, el momento cambió. No se trataba de fama ni de caridad. Solo eran dos desconocidos, de pie en medio del frío, unidos por un lazo inesperado que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que ambos sentían con una intensidad irrefutable. Ana finalmente logró hacerse escuchar. «Jamás pensé que me recordarías». «¿Cómo podría olvidarte?», respondió él con un timbre impregnado de honestidad. «Me trajiste de vuelta algo que creí haber perdido». Se detuvo, titubeante sobre cuánto revelar y, tras una pausa, murmuró: «Me gustaría hacer lo mismo por ti». Pero antes de que Ana pudiera reaccionar, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez, era una alerta de su arrendador, la renta estaba vencida y la notificación de desalojo estaba en camino. Un nudo de angustia empezó a formarse en su interior, pero lo disimuló al instante, sin querer que Keanu lo notara. Lo que ignoraba era que él ya lo había percibido. «¿Estás bien?», preguntó con dulzura, su inquietud reflejada en sus penetrantes ojos oscuros. Ana forzó una sonrisa, pero las lágrimas ya se acumulaban en su mirada. «Estoy bien», mintió. Fue entonces cuando Keanu hizo algo que la dejó completamente sin aliento. Su mirada se mantuvo firme, su preocupación atravesando la frágil máscara de Ana. Inclinó apenas la cabeza, como si intentara descifrar la verdad en su rostro. Antes de que ella pudiera emitir palabra, él expresó con suavidad: «No tienes que decirme qué sucede, pero sé que algo está mal». El peso de todo lo que Ana había estado sobrellevando se tornó de repente insoportable. Sacudió la cabeza, con las lágrimas al borde del abismo. «No es nada», susurró con la voz entrecortada. La mano de Keanu vaciló un instante antes de extenderse con cautela, como si dudara de si era lo correcto. Cuando Ana no se apartó, él posó suavemente la mano en su hombro. «Ana», pronunció su nombre con una ternura que lo convirtió en lo más valioso del mundo. Aquello la quebró por completo. Las lágrimas empezaron a deslizarse, ardientes e incontenibles. «Perdí mi empleo», confesó con un temblor en la voz. «No puedo pagar mi renta. No sé qué voy a hacer». Se abrazó a sí misma, sintiéndose tan indefensa como cuando era niña. La expresión de Keanu cambió. No era compasión, era algo más profundo, una empatía genuina que la hizo sentirse verdaderamente comprendida. «Te despidieron por lo que hiciste por mí, ¿verdad?». Ana asintió con desgana mientras se secaba las lágrimas. «No importa»,
me las arreglaré. Keanu se acercó un paso más, su voz descendiendo a un tono bajo pero firme. Sí importa. No lo merecías. Ayudaste a alguien, y el mundo necesita más personas como tú. Déjame apoyarte. Ana negó de inmediato con la cabeza. No puedo aceptar eso. No dudaste en ayudarme, interrumpió él con determinación, pero con amabilidad. No pediste nada a cambio. Déjame corresponderte. Antes de que ella pudiera oponerse de nuevo, Keanu deslizó la mano en su bolsillo y extrajo un papel doblado. Lo sostuvo frente a ella y, cuando Ana vaciló, él sonrió con ternura. Solo acéptalo. Ana desplegó lentamente el documento, sus ojos abriéndose de par en par al reconocer lo que tenía en sus manos, un cheque. La cifra escrita en él representaba más dinero del que había visto en toda su vida. Sus manos temblaron al sostenerlo y, con la voz casi inaudible, murmuró, no puedo aceptar esto, es demasiado. La sonrisa de Keanu se tornó melancólica. No se trata del dinero, Ana, sino de lo que hiciste por mí. Me diste algo que no había experimentado en años, esperanza. Esta es mi forma de agradecerte. Por favor. Ana lo observó, atrapada entre la gratitud y la culpa. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió Keanu con suavidad, solo hazme una promesa. ¿Qué promesa?, preguntó Ana, su voz apenas un murmullo. No permitas que el mundo apague tu bondad, contestó él, fijando su mirada en la de ella. Es rara y poderosa. No la pierdas. Por primera vez en días, Ana sintió un destello de esperanza. Pero antes de que pudiera responder, Keanu titubeó, su expresión ensombreciéndose una vez más. Hay algo más, dijo en voz baja, algo que no te conté aquella noche. El ceño de Ana se frunció, su corazón acelerándose al notar el dolor reflejado en su rostro. ¿De qué se trata? La voz de Keanu descendió a un susurro. Esa noche venía del hospital. Mi hermana está luchando contra el cáncer. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas que se negó a derramar. No sabía si sobreviviría. Me sentía completamente perdido. El aliento de Ana se detuvo al captar la crudeza de su emoción. Instintivamente, extendió la mano, rozando su brazo con delicadeza. Lo lamento mucho, murmuró con la voz impregnada de sentimiento. Keanu le dedicó una pequeña y triste sonrisa. Esa noche no solo me devolviste la billetera. Me recordaste que, incluso en los momentos más oscuros, todavía hay luz. Y ahora quiero ser esa luz para ti. Las lágrimas de Ana brotaron sin contención mientras comprendía la profundidad de sus palabras. Esto no era un acto de caridad ni un impulso de culpa. Se trataba de dos almas que, sin saberlo, se habían rescatado mutuamente de formas que ninguno de los dos podía comprender por completo. De pie en las frías y bulliciosas calles de Los Ángeles, ambos sintieron que algo cambiaba, una conexión que trascendía la casualidad o las circunstancias. Pero la vida nunca es tan sencilla. Cuando Keanu abrió la boca para añadir algo más, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó y su semblante se oscureció al leer el mensaje. Tengo que irme, dijo con pesar, su tono cargado de arrepentimiento. Pero esto no termina aquí, Ana, te lo prometo. Antes de que ella pudiera responder, él le apretó suavemente el hombro y se giró para marcharse. Ana permaneció allí, aferrando el cheque entre sus dedos, con el corazón desbordado de gratitud y desconcierto. No sabía qué sucedería después, pero algo dentro de ella susurraba que este era solo el inicio de una historia que ninguno de los dos habría imaginado. Mientras seguía inmóvil en la acera, vio a Keanu perderse entre la multitud. Su mente era un torbellino de sensaciones. Seguía aferrando el cheque con fuerza, pero su atención no estaba en el dinero, sino en el inesperado y enigmático lazo que sentía con un hombre cuya existencia parecía tan distante de la suya. Se enjugó las lágrimas, inhalando con profundidad. Esto no es real, murmuró para sí misma. Pero lo era. Esa noche,
Ana regresó a su diminuto apartamento, aún con el cheque en su mano. Lo dejó sobre la encimera de la cocina, contemplándolo como si pudiera desvanecerse. La cantidad era más que suficiente para transformar su vida, para sacarla del ciclo en el que estaba atrapada. Sin embargo, una parte de ella vacilaba. Se sentía abrumador, demasiado repentino. Entonces, su teléfono vibró. Era su amiga Lidia. «Tienes que ver esto, ahora». Ana hizo clic en el enlace que Lidia le había enviado. La llevó a un video donde Keanu aparecía de pie frente a un hospital, rodeado de reporteros. «Ella es mi fortaleza», dijo su voz, firme pero cargada de emoción. «Mi hermana siempre ha sido la persona más fuerte que conozco, y mientras libra esta batalla, he comprendido lo vital que es contar con alguien que te recuerde seguir adelante». Bajó la mirada un instante, su voz bajando un tono. «Hay alguien que me recordó eso. Alguien a quien espero que le llegue el mensaje de cuánto ha significado para mí». El corazón de Ana se encogió al ver a la hermana de Keanu en el video. Una mujer de apariencia frágil, con una sonrisa serena, siendo asistida por una enfermera para entrar al hospital. A pesar de la palidez de su rostro y la evidente carga de su enfermedad en cada paso, irradiaba una calidez conmovedora. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Ana. Keanu no solo estaba siendo generoso. Estaba sobrellevando un peso que ella ni siquiera podía imaginar, y aún así, se había tomado el tiempo de buscarla, de intentar cambiar su vida, incluso cuando la suya parecía desmoronarse. Ana tomó una decisión. Con sumo cuidado, dobló el cheque y lo guardó en su bolso. Esto no se trataba de caridad. Era una conexión que no podía comprender del todo, pero tampoco podía ignorar. Se dirigió al hospital. Al llegar, titubeó en la entrada, insegura de si siquiera le permitirían verlo. Pero justo cuando reunía el valor para preguntar, una enfermera pasó junto a ella y le dedicó una sonrisa cómplice. «Eres Ana, ¿verdad?». Ana parpadeó, atónita. «¿Cómo lo sabe?». «Él te mencionó», respondió la enfermera en voz baja, haciéndole un gesto para que la siguiera. «Ven». Caminaron por pasillos serpenteantes hasta llegar a una habitación serena. A través de la pequeña ventana de la puerta, Ana vio a Keanu sentado junto a la cama de su hermana, sosteniendo su mano y hablándole con voz tenue. Su expresión era dulce, pero impregnada de preocupación. Sus hombros, levemente encorvados, reflejaban la carga de su angustia. La enfermera empujó la puerta con suavidad y le indicó a Ana que entrara. Keanu alzó la vista, sus ojos abriéndose con asombro. «Ana», murmuró, poniéndose de pie. «Espero no estar interrumpiendo», dijo ella rápidamente, con la voz temblorosa. «¿Es ella?», preguntó su hermana con un tono suave pero alegre, esbozando una sonrisa cálida. Keanu asintió, sin apartar la mirada de Ana. «Sí», respondió en un murmullo. «Es ella». Ana avanzó un paso más, sintiendo un nudo en la garganta al contemplar a su hermana. «Hola», susurró. «Soy Ana Sosa Menem. He escuchado mucho sobre ti», dijo la hermana de Keanu, su sonrisa afable a pesar del agotamiento reflejado en su mirada. «Gracias por cuidar de mi hermano. Necesita personas como tú». Ana miró a Keanu, sintiendo su pecho encogerse al percibir la vulnerabilidad en su expresión. «No hice nada extraordinario», susurró con la voz quebrada. Keanu negó con la cabeza. «Hiciste más de lo que imaginas», contestó con sinceridad. Durante la siguiente hora, Ana permaneció con ellos, conversando en murmullos sobre todo y nada. Descubrió el amor de su hermana por la pintura, sus recuerdos de infancia junto a Keanu y su férrea determinación de combatir la enfermedad que tanto le había arrebatado. A medida que la tarde transcurría, Ana experimentó una calidez que no había sentido en años, una sensación de pertenencia, de propósito. Pero cuando llegó el momento de irse, Keanu la acompañó hasta el pasillo, su expresión grave. «Ana», dijo en voz baja. «No creo que te des cuenta de cuánto has transformado mi vida».
Ella lo miró, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Tú también has cambiado la mía. Kenu titubeó, como si sopesara con cautela sus palabras. No quiero que esta sea la última vez que nos veamos. No tiene por qué serlo, susurró Ana. Por un instante, permanecieron allí, con el peso de lo no dicho flotando entre ellos. Y entonces, como si el destino tuviera planes que escapaban a su comprensión, el teléfono de Kenu vibró. Él echó un vistazo a la pantalla, su rostro endureciéndose. Es el doctor, anunció. Ana asintió, retrocediendo un paso. Ve, dijo con firmeza, aunque su pecho doliera. Pero mientras Keanu se alejaba, se giró una vez más, sus ojos encontrándose con los de Ana. Esto no es un adiós, afirmó con convicción. Ana se quedó allí, con el corazón lleno de esperanza e incertidumbre, mientras la puerta se cerraba tras él. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave sencillez para enviarte un saludo especial en el próximo video.